De acuerdo con el contexto, tenemos que se nos da una figura que es un triángulo. Se indica que es un triángulo equilátero, por lo tanto entra en las características de polígono regular. Entonces las fórmulas y resultados que conocemos se pueden aplicar a esta figura. Ahora, lo primero que se pregunta es, en esta parte 6, es de acuerdo con el contexto anterior, el triángulo equilátero, ¿cuál es la medida del ángulo alfa? Lo primero que tenemos que identificar que alfa es un ángulo exterior. Y como ángulo exterior que es, tiene una fórmula para ser calculado que es alfa igual a 360 entre el número de lados, que serían 3. Por lo tanto, eso sería 120. Ahí tenemos ya la respuesta a la primera pregunta. Alfa es igual a 120. ¿Sí? En el siguiente aspecto dice que de acuerdo con la información del contexto anterior, triángulo equilátero, ¿cuál es aproximadamente el perímetro del triángulo equilátero? Bueno, tenemos que es un triángulo equilátero y por lo tanto, bueno, tiene 3 lados. Vamos a indicarlo simbólicamente que n es 3. Lo que nos dan es que la apotema es 5, es esta figurita que está aquí. Recordemos que para trabajar sobre figuras de este tipo, lo que utilizábamos era un triángulo. ¿Dónde se visualiza ese triángulo? Pues básicamente en esta parte de aquí. ¿Sí? Este es el triángulo con el cual estamos trabajando. Entonces, cuando vamos a calcular la medida del perímetro, lo que necesitamos en realidad es la medida del lado. Y para tener la medida del lado, pues tenemos que calcular lo que llamábamos medio lado. Tenemos que la apotema es 5. Sabemos que aquí se forma un ángulo recto. También recordemos que esto de aquí es el medio ángulo central, el alfa medios, medio ángulo central. ¿Y cómo se calcula el medio ángulo central? Pues alfa sería igual a 360 entre 3, que es 120. Y ahora el medio ángulo central sería 120 entre 2, que sería 60. Quiere decir que este de acá es 60, este otro faltaría sería lo que falta para 180, que sería 30. Entonces, en esta figura ahí vamos a poder aplicar ley de senos para calcular el medio lado. Entonces, con ley de senos, indicamos que es sen de 60 sobre x es igual a sen de 30 sobre 5. Tendríamos que x es igual a 5 sen de 60 dividido en, disculpe, sí, 5 dividido entre sen de 60 por, bueno, dividido entre sen de 30. Eso nos daría, utilizando la calculadora, lo pueden hacer, eso daría 5 raíz de 3. Entonces quiere decir que el medio lado, podemos colocarlo abajo, medio lado. Ahora, en realidad nos están preguntando por el perímetro del triángulo equilátero. Ahora, el perímetro sería, primero, ver cuál sería L. L sería 2 por 5 raíz de 3. Quiere decir que eso sería 10 raíz de 3. Ese 10 raíz de 3 es lo que vale el lado. Ahora el perímetro
sería n por L, que sería 3, que es el número de lados, por 10 raíz de 3, que sería igual a 30 raíz de 3. A 30 raíz de 3. Eso es lo que tendríamos como perímetro. Ahora, la última pregunta, la pregunta 8, tiene que ver con el área. ¿Sí? El área del equilátero. En realidad, esa área va a ser muy sencilla de calcular, porque recuerden que el área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Perímetro por apotema dividido entre 2. Y el perímetro ya sabemos que es 30 raíz de 3 por la apotema, que es 5, dividido entre 2. Utilizamos la calculadora y tendríamos que eso es, en línea fraccionaria, 30 raíz de 3 por 5 dividido entre 2. Eso nos daría aproximadamente 129. Aproximadamente 129,9. Eso sería nuestra área aproximada. Ok, vamos iniciando. En el caso de zeta, este ángulo que está aquí, zeta es un ángulo central. Zeta, ángulo central. Entonces, como zeta es un ángulo central, sería 360 dividido entre el número de lados, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería 360 dividido entre 8, y eso nos daría 45. Quiere decir que zeta vale 45. Alfa es un ángulo externo. Y como es ángulo externo, alfa es, o se calcula como 360 entre n. La misma fórmula, ¿verdad? 360 entre 8, que sería 45. Quiere decir que este otro ángulo también vale 45. Como vemos, es un ángulo interno, o el beta. Por lo tanto, aplicaremos la fórmula de 180 por n menos 2 entre n. En este caso, al calcular, vemos que beta nos da 140. Quiere decir que el ángulo interno mide 140 grados. Aquí tenemos que ABHG. Preguntó que si le repetía lo último. Entonces, como esto es un cuadrado y los cuadrados tienen sus 4 lados iguales, el perímetro es 424, lógicamente cada lado va a medir pues la cuarta parte de ese 424, que sería 106. Eso sería lo que mide BA. En un polígono regular se cumple que HG es 15. ¿Cuál es el perímetro de la figura? Bueno, el perímetro sería el número de lados por L. Y resulta que el número de lados aquí es 5. Multiplicado por 15, pues simplemente sería eso, ¿verdad? 5 por 15. ¿Qué tendríamos? No sé, 5 por 15. No me está saliendo el por alguna razón. $75 sería el perímetro de la figura. Perímetro. Ese sería el perímetro de la figura. Ok. Ok, iniciamos. Muchas gracias. El perímetro es igual a 210. Entonces la medida de cada uno de sus lados, ¿verdad? Pues básicamente es tomar en consideración de que n es igual a 6.
Entonces tendríamos que el lado sería tomar ese perímetro 210 y dividirlo entre 6. Entonces esos 210, que es el perímetro, 210, que es el perímetro, lo vamos a dividir entre 6. Esto tendríamos que cada lado mide 35. Respuesta 35.